Como decía antes, si esto era azul, este hombre iba de azul, pues esto sería un color para el sombrero, plano, y otro para la chaqueta, y la piel sin degradados ninguno, completamente plano. Esa es una de las reglas prácticamente pues, inapelables de la línea clara. Y luego hay otra serie de aspectos relacionados con la legibilidad, que decía al principio. El que busca que la historia sea lo más legible posible. Las tiras, primero, son regulares. Él no te hace movimientos de una tira a otra del cómic, ¿no? Cuando hace una tira, tiene una altura que suele ser la misma porque suele meter 4 por página, de manera que ya prácticamente le viene dado. O sea, se pone una restricción, pero que le viene muy bien para la legibilidad, que es lo que él busca, ¿no? Entonces, él hace un dibujo aquí, visto desde un plano determinado. Por ejemplo, un personaje. Aquí hay un personaje. En este caso, pongamos que tiene aquí a Hernández y Fernández. Y aquí está el otro. Entonces, el plano de una viñeta a otra continúa. Aquí, por ejemplo, están los personajes. Vistos desde este punto de vista, ¿no? Esto lo empleaba mucho también el Ye, que es ponerles aquí apoyados en la propia viñeta, ¿no? Entonces, aquí están hablando con sus bocadillos y tal. Entonces, la siguiente viñeta no te va a poner eso mismo desde arriba o desde abajo, o de repente Hernández está aquí en primer plano y el otro está atrás, sino que emplea el mismo plano para la continuación del gag o de la secuencia que está haciendo, ¿no? Por ejemplo, viene una ráfaga de aire y les vuela el sombrero a los dos. Pues hay una continuidad entre las dos porque están en el mismo plano y eso favorece la lectura, ¿no? Aquí. Y luego, la siguiente que me había propuesto contar es sobre la legibilidad, es el sentido de lectura, es decir, de izquierda a derecha. Siempre da prioridad a que la lectura de la escena coincida con el sentido de lectura del álbum. Si vosotros veis cualquier libro de Tintín, pues está hecho de tal manera que los coches van de izquierda a derecha, los personajes, los barcos, los aviones, todo va de izquierda a derecha. Entonces, bueno, siguiendo con esta tira, que como decía, pues hay una continuidad del plano, aquí continúa el plano y los personajes pues se ponen a perseguir a los sombreros, por ejemplo, en esta tira que me acabo de inventar, ¿no? Pero van siguiendo la dirección, el sombrero va para acá y nunca al revés, va siguiendo la dirección del sombrero, ¿no? Este tipo de elementos, pues efectivamente, como decía al principio, lo que hacen es enfatizar. Es un dibujo en el cual nada es accesorio. Todo lo que aparece en la escena es por algo, ¿no? Y lo accesorio se elimina. Es una de las características también de la línea clara, eliminar lo accesorio. Que el fondo en ningún momento te pueda distraer sobre lo que es la acción. No los personajes, sino la acción. La acción puede ser un personaje o puede ser un coche, un avión o lo que sea. Pero si por alguna razón para esta escena, por ejemplo, fuera interesante que aquí hubiera un coche, aquí, por ejemplo, pues ese coche sería un modelo determinado, ¿no? Aquí, por ejemplo, imaginemos que hay un Volkswagen, pues es un Volkswagen escarabajo y entonces está dibujado de tal manera que el lector lo puede identificar, porque ahora, si no interesa para nada, no aparece. Esto también es un poco una verdad a medias, porque el elemento de fondo sirve para contextualizar la historia.
y esa es una de las características de la línea clara, es el realismo en los fondos. El realismo tiene que estar siempre supeditado a la historia, es decir, no puede ser gratuito. Es una de las cosas que en el libro de Juan Dors, el Tintín, Hergé y los demás, en el cual hace un manifiesto en el que define las características de la línea clara, pues habla de eso, que los fondos no te distraigan en exceso sobre la historia. Vamos a dibujar unos personajes que salen corriendo del Observatorio Astronómico de Madrid. El Observatorio Astronómico de Madrid, entonces dice, pues al día siguiente no sé qué, tal, y dicen, corramos, tal. Entonces, ¿cómo lo haría un dibujante que se quiere recrear en el fondo? Pues dice, bueno, pues es el Observatorio Astronómico de Madrid, pues hay que ponerle todas las columnas, un pórtico que tiene aquí, pues si no, no se reconoce, y te puede hacer este dibujo académico, fenomenal, que esto da lugar a una de estas viñetas que nos tiramos luego dibujando 4 tardes, no como ahora que está quedando a un churro, y entonces los personajes están corriendo, pero ni siquiera, están tan pequeños ahí que ni siquiera se ven, ¿no? En cambio, ¿qué haría? Pues lo principal es que se note que están corriendo esos personajes porque es lo que está narrando, es decir, escapemos porque aquí nos está persiguiendo el vigilante del Observatorio Astronómico que no hemos pagado la entrada. Y entonces, desde luego, esto es muchísimo más importante, ¿no? El movimiento. Lo apoya y tal. Y luego, pues en la medida de lo posible, pues sí, te contextualiza la historia poniéndole detrás el observatorio y tal, pero el otro amigo aquí, no sé cuántos, pues también está. Y esto sería un poco la búsqueda del equilibrio entre narración, entre el fondo realista que te sirve para darle verosimilitud a la historia y lo que es el hilo de la narración. Esto viene de antes algo y después viene algo, ¿no? No te puedes perder en aspectos gratuitos, ¿no? Entonces, según Juan Dors, también hay otra serie de características que ya, digamos, son un poco más cerradas, si quieres, o son conceptos que también cierran al definirlo a otras aventuras que no sería línea clara. Por ejemplo, dice que serían aventuras siempre sin un mensaje trascendental, que la aventura es una aventura clásica en la cual los personajes van de casa y vuelven a casa, que son aventuras variadas con gags, acción y cierta variedad, que no hay sangre, ni violencia, pobreza ni opresión, que van a todas las edades y no tiene erotismo. Entonces, pues bueno, la verdad es que si tú coges las aventuras de Tintín, evidentemente todo esto está presente. Entonces, pero yo digamos, como autor de hoy, de Línea Clara de hoy, me defiendo, ¿no? Porque esto Juan pues lo escribió en los años 80 y yo me defiendo y digo, Juan, no sé si se ha ido ya o está por aquí. Me defiendo y digo, Juan, estamos en el año 2012, lo del erotismo, pues en fin, mi amigo Marín y Emilio van der Zuyden pues han sacado la serie Margot, que es de Línea Clara, y hay unas imágenes, pues, digamos, no eróticas, pero que muestra a la mujer en todo su apogeo de belleza, podemos decir, ¿no? O, por ejemplo, el efecto máscara, que los rostros son caricaturescos y los fondos más realistas. Pues depende, porque hay actores en los cuales también los dibujos de los rostros son menos caricaturescos, ¿no? Son más realistas. Entonces, bueno, todo depende hasta qué punto quieras cerrar el concepto. Y luego la ausencia de cartelas. De las cartelas de texto es otro de los temas también que en Tintín casi no están presentes y que en Edgar P. Jacobs, por ejemplo, es al revés, ¿no? Tintín te pone al día siguiente y tal, y te pone un diálogo de los personajes. En cambio, en Blake y Mortimer de Edgar P. Jacobs, pues la cartela de texto pues puede tener esta proporción perfectamente, ¿no?
Mortimer, no sé qué, no sé cuántos, se dirigió al templo sagrado de patatín patatán y tal, y ves aquí a Mortimer dirigiéndose al templo sagrado. Entonces se le ha criticado la reiteración entre imagen y texto, ¿no? Y hay incluso autores que han decidido por su cuenta de riesgo que Blake y Mortimer no es línea clara, ¿no? Por ejemplo, aquí traigo esta revista del Wendigo, que en los años 80 pues, publicó un artículo sobre la línea clara que se llama, bueno, primero, el editorial se llama No pongas tus sucias manos sobre Tintín. Y el artículo principal se llama La línea clara que no está tan clara. Yo voy a leer solo los títulos, ¿vale? Con eso lo digo todo. Del rigurosismo técnico de Gea a la ignorancia narrativa de Jacobs. Jacobs o cómo no debe contarse una historia. La recalcitrante verborrea de Jacobs. Es otra cosa y existen diálogos y diálogos, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí, digamos, está escrito con toda la intención de dejar fuera de la línea clara a Jacobs, que por cierto se ha cumplido 25 años de su muerte. Para mí, aquí he traído la noticia del... Pásalo, Jesús, y unas cuantas copias, si alguien quiere verlo. Como no habíamos previsto ningún homenaje, porque me he enterado realmente ayer de esto, de la efeméride, pues bueno, simplemente hacer esa pequeña mención de que se cumple 25 años de la muerte de Edgar P. Jacobs. Su obra principal, Blake y Mortimer, pues tuvo mucho que ver con la línea clara, con el lenguaje de la línea clara, en una época, y luego derivó a un estilo un poco distinto, más realista. Entonces, la polémica también está servida. Yo aquí he querido, pues no, digamos, pontificar, sino mostrar un poco las distintas teorías. Para mí, Edgar P. Jacobs tiene una serie de rasgos muy característicos de la línea clara, como son el tema gráfico de la línea, el tema de los planos, por ejemplo, cambia porque te cambia a mitad de escena el punto de vista cuando quiere, pero en general, pues los colores planos y el tipo de lenguaje, el tipo de aventura, pues tiene mucho que ver con la línea clara. Y luego hay que destacar también, y ya pues como homenaje a su figura en este aniversario, el decisivo papel que tuvo en las aventuras de Tintín, ¿no? Porque, como sabéis la mayoría, pues le dibujó los primeros álbumes, los coloreó, les dotó un poco de esta parte de los fondos realistas, muchísimo más desarrollado de lo que estaba hasta ese momento, y el G pues ya flipó ahí, la verdad. La teoría mía es que flipó, entre los dos se pusieron ahí, se creó unas sinergias especiales, entonces se dio cuenta el G y dice, bueno, es que esto es lo que yo quería. Hicieron las 7 bolas de cristal, uno de los álbumes para mí más logrados de toda la serie, y el Templo del Sol. Entonces, ¿qué pasa? Que se fue Jacobs y el G se quedó huérfano. Dijo, esto lo debo conseguir de alguna otra forma. Llamó a Jacques Martin y a Baudemont para que continuasen en ese aspecto, ¿no? El G hacía los personajes muy trabajados, pero luego el resto lo dejaba a sus colaboradores. Y ahí es donde entran estos personajes, ¿no? Jacobs en principio, y luego Martin y Demut. Sobre la obra de cada uno de ellos, pues también estaba discutido si pertenece a la línea clara o no. Es un debate un poco bizantino, ¿no? Es decir, te puede gustar más o menos. En la página web Clarelin, en la charla que quiero dar un poco todas las opiniones, en la página web Clarelin, por ejemplo, internacional, pues cuando murió Jacques Martin aprovecharon para ponerle como un trapo, al contrario que se suele hacer con los muertos, ¿no? Y entonces se dijo, pues la verdad que es una pena y tal, ha muerto Jacques Martin, que dibujó en línea clara los primeros álbumes de Alice, y luego, aquí lo tengo en francés, pero bueno, lo tradujo sobre la marcha. Su dibujo se alejará progresivamente de la línea clara para llegar a un estilo pomposo y rígido caracterizado por un hieratismo en la representación de personajes, saturación de los decorados y sobrecarga de signos. El estilo llamado martiniano, por su pesadez y academicismo, se sitúa en las antípodas de la simplicidad hegeliana de la historieta. Entonces pues se quedó a gusto, ¿no?
Esto en clave Lin, con J, Lin. Entonces, pues,